Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe. Hola, profe. Hola, Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, profe. Juan Carlos, ¿todo bien? por allá me cambiaron el nombre. ¿Qué más? Claro. Buenas, profe. Hola, ¿qué más, Juan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Ya almorzaron? No. No, Nada, todavía. también no. Ya nada, ya somos 20 y algo. ¿Qué tal les ha tocado el día? ¿Pesado? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿Todo bien? Pesado. Tranquilo, Pesadito. todo bien. Ahorita comienzo. Apenas comenzó tu día. Genial, man. Aprovecha mientras puedas. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con la clase, como siempre, hablando un poco acerca de los temas que quedaron o que se vieron en la anterior clase. Si de pronto tuvieron algún inconveniente, algún problema, alguna duda les surgió, o si de pronto quieren hacerme alguna pregunta, pues para arrancar con eso, resolviendo toda esa parte que es bastante importante en nuestro curso, ¿no? Que siempre recuerden que el objetivo es que no se queden con dudas. Si tienen alguna pregunta, pues la hacen. Y pues sí, siempre he dicho que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿no? Entonces aprovechen a preguntar. Entonces ahí les cedo la palabra, ustedes me dirán preguntas, dudas, ¿todo bien? ¿Aló? Quizás podríamos hacer un ejemplo. Un ejemplo adicional al que están haciendo con Mili. Sí, es que el ejercicio que hicimos con Mili estuvo bastante complicado. El ejercicio que hicieron con Mili estuvo bastante complicado. Ya. Bueno, sí, de hecho, pues íbamos a hacer un ejemplo teniendo en cuenta un tema que vamos a ver ahorita, ¿no? Para complementar, que pues va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Preguntas adicionales a esas? A la que Profe, hizo Luis, eh, cuenten. sí, yo tengo una pregunta, pero es más, para el examen que nos toca la otra semana ya necesitamos de esas calculadoras que tú nos dijiste, que resuelvan como que varias ecuaciones a la vez. Pues sería deseable de que desde el inicio lo tengan. O sea, como les dije, es una sugerencia muy recomendable, ¿sí? Porque pues van a tener que resolver sistemas de ecuaciones y pues esos sistemas de ecuaciones los pueden hacer a mano. Ya se dan cuenta que pues son sistemas de ecuaciones de múltiples variables que a lo sumo van a ser 3 para un caso en el plano y ahorita vamos a ver que van a ser 6 para un caso en el espacio. Sin embargo, pues tú puedes hacerlas manualmente, o sea, hasta 6 ecuaciones lo puedes resolver, ¿no? Entonces, es muy recomendable que lo tengas como sistema de ecuación. Sin embargo, pues digamos que yo creería que en este examen, pues podrías hacerlo a mano. Te va a costar más tiempo y pues vas a tener menos chance, ¿no? Pero sí, eso sería mi recomendación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta adicional? Hablando del examen, ¿nos pudieras como que, no sé, el examen es normal o tú tienes otra forma de evaluar o... El examen estaba en el sílabus, ¿no? Es un examen que generalmente es teórico, práctico, en donde pues ustedes van a resolver algún ejercicio y van a responder alguna cosa de teoría. Entonces estaba en el sílabus, está en la primera presentación, ahí dice, ¿no? Pueden sacar una hoja de resumen, van a tener que escanear, así que instalen Cam Scanner. Y bueno, básicamente así, no sé, no me puedo inventar otra forma de evaluarles. Todo el mundo tiene que estar con la cámara prendida, así que los que vayan o los que tengan problemas con la cámara, vayan revisándolo y me van a compartir su pantalla,
¿sí? De tal forma que yo pueda revisar qué es lo que están ustedes viendo en su pantalla. Y ya, básicamente eso serían. Ya les voy a subir las instrucciones, pues no las pensaba porque pues igual es la próxima semana, las pensaba subir el sábado, el domingo, pero pues no veo ningún inconveniente si las subo antes, ¿no? Juan El Carlos, examen les va a salir un cuestionario en D2L y pues el cuestionario en D2L va a ser diferente para cada uno. Van a haber ejercicios de los mismos temas, pero diferentes, ¿no? Pueden ser los mismos ejercicios con diferentes valores o diferentes ejercicios. La idea es que cada uno demuestre individualmente su conocimiento. ¿Alguien tenía ahorita una pregunta? Juan Carlos, ¿me dijeron? ¿No? sí, Juan Carlos, una consulta. ¿Cuál era la hoja que habías pedido para el examen? Disculpa. La hoja que yo había pedido para el examen. A ver, ahí sí no te estoy captando. ¿Cuál? Ah, la hoja para hacer el examen. Sí, para hacer el examen. Sí. Hoja de examen, hoja papel ministro se llama. Papel ministro, ok. Ministro, hoja de examen sería pues lo más recomendable, ¿no? ¿Y son 2 horas de examen? No. No, el examen es en la hora y 20 de clase. ¿Sí? Listo. Y abarca todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todos los temas sincrónicos, asincrónicos, todo. Yo tengo Así. otra pregunta. ¿Y no hay problema si lo hacemos en una hoja en blanco? O sea, pues el problema va a ser para ti porque la hoja en blanco no tiene líneas y te califico orden, así que si no está ordenado, pues te bajo, ¿sí? Ok, ya. Pero pues sí, si lo quieres hacer bien ordenado en hoja sin líneas, pues no tengo inconveniente, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, listo chicos. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Listo? El tema va a ser extender un poco lo que hablamos nosotros acerca de equilibrio en 2 dimensiones y vamos a hablar de lo que sería el equilibrio ahora en 3 dimensiones, ¿sí? Teniendo en cuenta pues algunas consideraciones especiales que ya se van a dar cuenta que pues no es tan grave, ¿no? Entonces, ¿a qué les suena cuando yo les hablo de equilibrio en 3 dimensiones? Slash en el espacio. Que ahora también tenemos el eje Z para los momentos y para las fuerzas. Tal cual, ¿sí? Básicamente eso es lo que hay. Entonces, cuando nosotros hablábamos en el plano, ¿sí? Si yo decía el plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué desplazamientos existen o pueden estar contenidos en el plano XY? Pues decíamos que era un desplazamiento horizontal en X, un desplazamiento vertical en Y un giro alrededor del eje que es perpendicular a X y Y, que es Z, ¿sí? Por lo tanto, una partícula rígida o un cuerpo rígido en el plano solamente tiene 3 formas de moverse, que es desplazamiento en X, desplazamiento en y giro alrededor del eje Z. Y por lo tanto, las reacciones que nosotros vimos la anterior clase, pues tenían en cuenta ese tipo de restricciones, ¿sí? Un apoyo simple restringía el desplazamiento en uno de los sentidos, más no el giro, ¿sí? Un apoyo doble restringía los 2 desplazamientos, más no el giro, ¿sí? Y un apoyo de tercer grado, pues restringía todos, los 2 desplazamientos y el giro. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese como contextualización que vimos la anterior clase, vamos a mirar, alguien me está preguntando algo en el chat, la suma de las fuerzas en todos los ejes es 0. Sí, ajá, Sergio dice que otra cosa que a que le suena el concepto es de que la sumatoria de todas las fuerzas en todos los ejes es 0. Sí, correcto, eso también lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Y a ver, déjenme mirar por acá. Comparto la pantalla. Listo.
Ahí están viendo mi iPad, supongo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos correcto? Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tema, vamos a decir que el principal cambio ¿sí? Es que se requieren 6 ecuaciones para expresar el equilibrio. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el principal cambio. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles van a ser o cuáles son las ecuaciones que yo necesito analizar? ¿Sí? Entonces, pues ya se pueden imaginar que tiene que ver algo así, ¿no? Entonces, antes teníamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. También teníamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ahora, pues vamos a agregar otra, que es que la sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Básicamente eso. También tenemos que la sumatoria de momentos respecto a X, antes teníamos, perdón, la sumatoria de momentos respecto a Z es igual a 0. Ahora, pues vamos a tener las otras dos adicionales, que es que la sumatoria de momentos respecto a X y a Y, pues son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, como sabemos, los vectores de fuerza y los vectores de momento tienen una relación y pues expresado vectorialmente, pues esto resulta en que el equilibrio no es nada más que la sumatoria de todas las fuerzas vectoriales, porque recuerden que las fuerzas F, X, Y, Z son las componentes rectangulares de una fuerza resultante, estamos. Entonces, lo que vamos a decir aquí es básicamente que la sumatoria de las fuerzas expresadas como vector deben ser iguales a 0, ¿sí? Y lo mismo, pues, la sumatoria de todas las fuerzas en el espacio, perdón, de todos los momentos alrededor de un punto, que puede ser cualquiera, que en este caso elegimos que sea el punto O, que sabemos que es igual a la sumatoria del vector R cruz F, ¿sí? Estas tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Básicamente esa sería la conclusión. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a mirar? Entonces, aquí resulta que va a haber un cambio, obviamente, en lo de las reacciones en los puntos de apoyo. Y en las conexiones, ¿sí? Porque prácticamente antes nosotros teníamos o hablábamos de las reacciones como elementos, y esto es súper importante escribirlo, ¿no? Debido a que un apoyo, y aquí lo voy a poner en azul, restringe el desplazamiento o rotación sobre algunos ejes en un cuerpo rígido,
Lo más importante es identificar en qué puntos el cuerpo tiene estas restricciones al movimiento. Y sobre qué ejes. ¿Listo? Entonces, un apoyo, ¿sí? Lo que hace es restringir, ya sea el movimiento sobre alguno de los ejes o la rotación sobre alguno de los ejes. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es identificar en qué puntos existen estas restricciones y sobre qué ejes existen estas restricciones. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros vamos a determinar, ¿sí? Cuántas de estas restricciones existen en nuestro sistema, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es enumerar e identificar el número de incógnitas involucradas en el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Bueno, identificar cuántas reacciones realmente son diferentes de cero, ¿sí? O cuántas momentos son diferentes de cero. ¿Listo? Yo tengo que identificar cuántos apoyos hay y, según eso, mirar cómo voy a resolver el sistema. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es identificarlas y después de identificarlas, hacer lo mismo que hacíamos en una estructura que estaba en el plano. ¿Qué dijimos al final de la clase? ¿Sí? Entonces, sí, el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de la estática, entonces el sistema es ¿qué? A ver, les tomo la lección. ¿Qué dijimos? Estático. Estable. Bueno, los dos dijeron la respuesta, pero no la respuesta correcta. Ahí, en el examen, sería un 7, ¿no? Nivel 2, ¿ya? Porque no es la respuesta totalmente correcta, pero está relacionada con... Estable, sí, es estable. Eso está correcto. ¿Es estático? Sí, pues si es estable, es estático, ¿sí? Está estático. Pero dijimos en la anterior clase la palabra que se usa cuando son exactamente iguales. Isostático. ¿Ah? Equilibrio. Isostático. Esa es la palabra. Isostático. ¿No? Pilas. ¿Me entienden cómo va la calificación? Es relacionado, pero no es el concepto. ¿Sí? Entonces, es isostático.
¿Sí? Y entonces tenemos la misma vaina que antes, ¿no? Tenemos la misma pendejada que antes. Sí, el número, por cierto, número es con tilde, de incógnitas es mayor, creo que voy a copiar esto, bueno, ya, al número de reacciones, perdón, de ecuaciones de equilibrio estático, entonces el sistema es ¿qué? Isostático. Inestable. Hiperestático. Hiperestático. Bueno, ahí ya tendríamos un 2 nivel 0, ¿no? Nivel 1, dos respuestas nivel 1. Uno pasa de la pregunta, ¿no? Pilas, no se olviden de repasar la clase anterior, hombre. No es ni mucho lo que escribimos, así una leidita, así como quien almuerzan o como quien le chatean a la novia o al novio, a lo que les guste, ¿no? Entonces, el sistema es hiperestático o también dijimos que había otro nombre. Estáticamente indeterminado. Exacto, o estáticamente. Uy, perdón. O estáticamente indeterminado. ¿Listo? Y si el número de incógnitas, ya lo voy a copiar, la verdad ya me dio pereza copiar de nuevo todo esto. A ver, ¿dónde está? Ustedes vayan copiando. Ahí voy a aprovecharme de la digitalización de la información. ¿Qué sería? Es menor al número de ecuaciones de equilibrio estático, entonces el sistema es, ¿cuándo es menor qué? Inestable. 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 Y existe movimiento en el sistema. Es inestable, sí. Un sistema inestable no puede mantener su forma, ¿sí? Por lo tanto, es incapaz de mantener su forma y las cargas aplicadas. ¿Listo? Eso es un sistema inestable. Y punto. No hay nada más que hacer. ¿Ven? Muy similar. ¿Ya? Existe un caso, ¿sí? Existe un caso, o mejor dicho, pongámosle, existen estados de carga ¿sí? Que hacen que la estructura sea parcialmente restringida. Y ocurren cuando las ecuaciones de equilibrio producen
identidades triviales. Identidades triviales. ¿Ya qué se refiere? Como 0 es igual a 0. ¿Ya? 0 es igual a 0. ¿Sí? Estas situaciones pueden descartarse. ¿Sí? Pueden descartarse y la estructura aún estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo. ¿Listo? Entonces, supóngase que yo tengo aquí un elemento. Usted está parado y está parado en su patineta. ¿Ya? Esta es la patineta y ahí están los dos apoyos. ¿Listo? Entonces, resulta que usted coge y tiene aquí, esto está en el plano, ¿sí? Pero es el mismo concepto para el espacio, ¿sí? Es el mismo concepto para el espacio. Entonces, en este sistema, usted tiene una patineta y la patineta, pues, está apoyada en un sistema espacial, ¿ya? Usted está parado sin moverse en la patineta y ejerce una fuerza con sus pies que va a ser igual a la mitad de su peso. Realmente esto no importa. Es para que pongamos un poco de contexto. ¿Todo el mundo se ha parado en una patineta? ¿Sí? Espero que sí, ¿no? Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en esta expresión, en este sistema que está en el espacio, yo voy a plantear un sistema de referencias. Entonces, yo voy a decir que este es el eje X, este otro plano que está por acá es el eje Y. Déjenme ver. No, tendría que hacerlo al revés. La regla de la mano derecha sería X, Y, para que este hacia arriba sea Z. ¿Estamos de acuerdo? A ver, la regla de la mano derecha. ¿Coincide o no coincide? Sí. ¿Listo? Bueno, Sí, sí. pilas, no se olviden de la regla de la mano derecha, ¿no? Y entonces, vamos a decir aquí que en este sistema yo tengo que las fuerzas, ¿sí?, aplicadas en X deben ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están aplicadas en X? ¿En X? Sí. El peso no está en Z. Sí, por eso. Yo estaba preguntando qué fuerzas están en X. Ah. Ninguna. Ninguna, ajá. Ninguna. Entonces, 0, porque son las fuerzas aplicadas en X, son iguales, según la ecuación de la estática, a 0. Y esa pues, ecuación ni me suma, ni me resta, ni me ayuda, ni nada. O sea, esa ecuación no me sirve. De plano, si me da una respuesta así de trivial, ni la considero. ¿Ya? No me sirve para nada esa ecuación. En Y, ¿qué fuerzas están aplicando en Y? También 0. Entonces, no hay ninguna fuerza aplicada en Y y por lo tanto 0 fuerzas aplicadas en Y tienen que ser iguales a 0. Tampoco me sirve la ecuación en Y, ¿no? La sumatoria de fuerzas alrededor de Z. Peso. ¿Ah? El peso. El peso. El peso, entonces sería W, ¿sí? W tiene que ser igual a... ¿Aló? A W. Tiene que ser igual a W. Reacción. Ah, ya, y entonces aquí empiezan a salir. Recuerdan que nosotros ahí hice un apoyo de patineta. ¿Qué reacción produce? ¿Un desplazamiento o un giro? ¿Impide un desplazamiento o un giro?
Un desplazamiento para Z, para menos Z, entonces va para... Exacto, entonces yo tengo aquí en mi sistema dos reacciones. Yo le voy a llamar la reacción 1 y tengo una reacción en 2. Entonces, la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, bueno, aquí lo puse mal, ¿sí? Sería la reacción 1 más la reacción 2 del sistema, que está en Z, que va hacia arriba, ¿sí? Menos la componente del peso sumada, que pues es peso, W, tiene que ser igual a 0. a 0. ¿Sí o no? Tiene que ser igual a 0. Y esa ecuación sí me sirve. Esa ecuación sí me sirve. ¿Sí? Pero en esa ecuación me sale que yo tengo ¿cuántas incógnitas? 2. 2, perfecto. Tengo 2 incógnitas. ¿Tengo más reacciones? ¿No? No sé. ¿No? ¿Sí o no? No, no tengo más. Esa es la pregunta. ¿Seguro? Tienes que decir seguro. No tengo más reacciones. Una patineta lo único que genera son 2 reacciones. Una en cada rueda. Punto. No tiene más. ¿Sí? Bueno, pues en una patineta en la realidad serían 4. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque hay 4 ruedas. ¿Sí? Pero imaginémonos esta patineta de 2 ruedas. Ya. Que sí hay, ¿no? Sí hay. Hay unas nuevas patinetas que son como así, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesito, al menos, para resolver este sistema? 2. Ajá, 2. Una más. Necesita una más, ya. Entonces, vamos a ver. Ahora, estas son las ecuaciones de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Qué más tengo? Dije, la sumatoria de momentos alrededor de X. ¿Existe en esas fuerzas un momento alrededor de X? Sí. Sí, ¿no? Entonces yo voy a decir que esta fuerza está ubicada en el sentido Y, que es la distancia perpendicular al eje X y la fuerza, a una distancia A, y entre las dos fuerzas hay una distancia B, ¿sí? Entonces yo voy a tener los momentos. La reacción 1 produce momentos respecto al punto, al eje X. ¿Mande? ¿La reacción 1 produce momentos respecto al eje X? No, porque está ¿Por en el qué? punto donde... Porque no tiene distancia con la fuerza. No tiene distancia con el eje, exacto. Entonces la reacción 1 sería, el momento sería R1 por 0, punto. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, este lo voy a quitar, no me sirve. La reacción de primer peso, W medios, ¿genera momento? Sí. Entonces sería W medios por A, y ese es un momento positivo en X o negativo en X, respecto al eje X, según lo que vimos la anterior, hace 2 clases, creo. ¿Negativo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es horario. Porque cuando yo hago la regla de la mano derecha, ¿no? Eso produce un giro que apunta al negativo del eje X, ¿no? Que coincidencialmente es horario en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, momento alrededor del eje X es menos negativo, menos W medios por A más B, sería el otro momento, y más el otro momento que sería la reacción 2 por la longitud. Vamos a decir que esta será la longitud de la patineta. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces ya tengo 2 ecuaciones. Ahora, esta es la parte importante. Si yo tengo más ecuaciones, quiere decir que el sistema, de alguna forma, tiene un problema también de inestabilidad. Entonces vamos a ver, pues, si tengo más ecuaciones, ¿no? Entonces, tengo sumatoria de momentos respecto al eje Y. ¿Tengo momentos respecto al eje Y? No. Entonces, me da que 0 es igual a 0, no tengo más ecuaciones. Y la sumatoria de momentos respecto al eje Z, ¿qué tengo?
No, tampoco. Cero fuerzas, cero momentos en Z. ¿Por qué no se produce momentos en Z? A ver, pues, no todos a la vez. ¿Por qué Porque no no se hay, produ- ¿Por qué no se produce momentos en Z? porque no hay ninguna fuerza que, por ejemplo, en este caso esté en el plano YX. No hay ninguna que le gire así. ¿Ya? Y vectorialmente, ¿por qué sabemos que no hay? Porque todas las fuerzas están en Z, en el plano Z, en el eje Z. Que son Porque paralelos. ajá, todas las fuerzas son paralelas, ¿no? ¿Recuerdan eso del producto triple mix? El producto mix, ¿cómo es que es? Vectorial, producto cruz. No. El triple producto vectorial. Como nosotros calculábamos momentos alrededor de un eje. ¿Recuerdan? ¿Sí? Eso estaba en la clase sincrónica, pilas. ¿Sí? Entonces, ahí, pues tenemos el problema, ¿no? El eje, pues, es totalmente paralelo a las fuerzas. Cuando son paralelos, pues, no hay forma de que yo pueda hacer el paralelepípedo, ¿recuerdan? El volumen. Y entonces, pues, no hay cómo, ¿sí? No hay concepto, no hay forma de. ¿Listo? Entonces, básicamente a esto se refiere. Fíjense que este sistema es en el espacio, ¿sí? Sin embargo, pues solamente tiene fuerzas en un plano, que serían las fuerzas en el plano XY, y es por eso que podríamos modelarlo tranquilamente como un sistema que está solamente en el plano. ¿Listo? Y a esto se le llama un sistema que está parcialmente restringido. ¿Se entendió? Profe, y una pregunta. Por ejemplo, en estos casos, vemos que aunque tenemos dos ecuaciones, tenemos unas incógnitas más. Eso ya sería problema del, valga la redundancia, del mismo problema, porque no podemos sacar nada más. ¿O sí? ¿Cómo? No te O entendí. sea, ¿Qué? o sea, digamos que yo me invento un problema ya y termino con estas mismas ecuaciones. Y igualmente no doy como que, no doy las longitudes para nada de la fuerza. Entonces ahí el problema sería del mismo planteamiento, ¿no es cierto? No te estoy entendiendo la pregunta. No sé si alguien le entendió la pregunta porque la verdad no caché. Solo A le ver, dejas como que si fueran variables, o sea, A y B pueden ser cualquier número, no es que, o Datos sea, del porque tienes A y problema. B ya no puedes resolver. Es como, Ajá, claro, pero es que claro, no, no, pues solo, A y B son solo números. les das valores, o sea, las incógnitas es R1 y R2, no A más B. Y si tuvieras, Claro. Eso, eh, eso sí es importante que me entiendan, ¿no? O sea, en este ejercicio, pues se supone que yo sé cuánto es W, yo sé cuánto es la persona que está subida en la patineta. Yo sé cuánto es la longitud L. Yo sé eso, ¿no? Yo también sé en qué parte están ubicadas las cargas, o sea, sé la distancia A y sé la distancia B. Lo que yo no sé es las reacciones. De aquí lo único que yo no conozco, bueno, sí, de pronto valdría la pena aquí ponerle donde R1 y R2 son las incógnitas. o sea, sí, pero mi pregunta era como que si no tenemos estas distancias y si no tenemos el peso, eso ya no es nuestro problema, por así decirlo. es como física, si no te dan valores, solo dejas En términos de planteado las la ecuación, o sea, variables. las ecuaciones como que si fueras a resolver, pero le dejas como que si fuera una fórmula física que puede tomar cualquier valor. Claro, pero, o sea, sí, no es nuestro problema, es simplemente de que el ejercicio ya no nos dio. ¿Y? O sea, tiene una respuesta, es tu problema. Tienes que darle una respuesta. Tú me tienes que decir cuánto es la reacción 1, pero en términos de O A, sea, B sí, y L sí, o sea, y sí, W. sí. O sea, sí, eso sí, sí mejor, sigamos mejor con la clase. Continuamos, ya. Bueno, mejor, sí, porque la verdad no te estoy entendiendo hoy. De pronto puede ser que estoy con hambre. Profe, yo ¿Listo? tengo una pregunta. Dime.
No caché muy bien lo de por qué le ponen positivo a la reacción 2, no le visualicé muy bien. Ah, ya, porque cuando la reacción 2 produce un momento que hace que esto gire así. ¿Ya? Y entonces acuérdate de la regla de la mano derecha. Si yo quiero que esto gire así, con tu mano derecha hace el movimiento. ¿Hacia dónde te apunta el vector? ¿Hacia dónde apunta el vector? Hacia mí. Hacia ti. Y Ujú. hacia ti está el positivo del eje X. Por lo tanto, es positivo ese momento, alrededor del momento X. ¿Sí? Ya, ok. Lo Ya. que vimos la otra vez, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, con la manito ahí, por eso los otros son negativos. Porque si le haces el giro, el peso, en cambio, las fuerzas del peso respecto al eje X producen un giro así. ¿Sí o no? Y entonces eso entra a la hoja. Y eso es, pues, negativo. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Gracias, profe. De nada. Listo, chicos. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Ahora, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo acerca de esta solución. ¿Listo? Entonces, resulta que en nuestro sistema tenemos lo siguiente. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Entonces, supongan que ustedes tienen un elemento así. Tienen una platina. ¿Cómo le llaman? ¿Platina o pletina? ¿Cómo le llaman ustedes? Hay personas que le llaman platina, otras le llaman pletina. ¿A una placa de metal? Platina. Sí, es una placa de metal. Ajá. Entonces, tenemos una placa de metal que está firmemente unida a una pared. Hagan de cuenta que esa es la pared. ¿Listo? En esta pared, totalmente horizontal, está fijo un elemento, ¿sí? Que es un tubo. Es un tubo de metal. ¿Listo? Pero que para cuestiones prácticas, ¿sí? Para cuestiones prácticas, ese tubo de metal está totalmente, es como un gancho, ¿sí? Es como una L, perdón. Y está totalmente fijo aquí en el extremo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a dibujar unos ejes, ¿listo? Entonces, este es el eje del tubo, yo voy a decir que es el eje X, un eje totalmente vertical por acá, es el eje y un eje que es paralelo al brazo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el eje Z está totalmente paralelo a este codito, al brazo del tubito que está fijo en la pared. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, en este sistema, yo voy a pintar un sistema adicional. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner de nuevo un eje Y', no es el eje principal, pero es un eje, es un sistema de coordenadas totalmente paralelo al original. Este le voy a decir que es X', y por lo tanto, este brazo es paralelo aquí, y esto es Z'. ¿Se entiende este sistema?
Ya. Entonces tenemos esto. Este es nuestro ejercicio. ¿Sí? Ahí está el eje principal y el eje secundario en ese sistema. La pregunta es, en el plano XY', X', Y', ¿sí? Yo voy a tener dibujada una fuerza, ¿sí? De 5 kilonewtons, ¿sí? Esa fuerza de 5 kilonewtons está ubicada en el extremo de esta barra, ¿sí? Y está con un ángulo entre el eje X y la fuerza, X' y la fuerza, de 45 grados. ¿Sí se entiende cómo está aplicada esa fuerza? ¿Sí? Listo. Ojo, súper importante. ¿Listo? Se entiende que la estructura está empotrada en el punto A. O sea, el tubo está firmemente unido en el punto A, está empotrado. ¿Sí? Y lo que me toca a mí descubrir, ¿sí? Es bajo esa fuerza, ¿cuáles son las reacciones que hay en mi sistema? ¿Sí? Fíjense que es el caso, uno de los casos más sencillos de mecánica de materiales. Que usted y yo, esto lo damos por, ni tiene valor en mecánica de materiales ya esto, porque se supone que usted ya está calculando esfuerzo en mecánicas de materiales, ¿no? En estática usted calcula las reacciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, calcule las reacciones en los apoyos. ¿Sí? Calcule las reacciones en los apoyos. Entonces, la primera pregunta es, primero, ¿sí? O el primer paso para la solución es, primero, identificar cuántas reacciones hay, ¿sí? Este sistema tiene apoyo ¿en dónde? ¿En qué parte está apoyado? En A. En A. No. Y está totalmente soldado a la platina. Lo que quiere decir que puede desplazarse en X, Y o Z. No. No. Como no se puede desplazar, automáticamente, cuando no hay desplazamiento, hay reacción. Lo que quiere decir que este sistema tiene reacciones en X, reacciones en Y reacciones en Z. Punto, de una. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una barra totalmente armada, fija ahí, ¿puede girar alrededor del eje X, Y y Z en A? ¿En el punto A? No. Por lo tanto, tiene un momento en X, un momento en Y y tiene un momento también en Z. ¿Cuántas incógnitas hay? 6. Hay 6 incógnitas, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones tengo en el espacio? 6. ¿Es isostático, entonces? Sí. ¿Qué son? Sí, tienen que decirlo con seguridad. Tengo 6 ecuaciones, tengo 6 reacciones, ¿sí? Por lo tanto, el sistema es isostático. Sistema es isostático. Punto. ¿Listo? Tercer paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Esa fuerza que yo tengo ahí, ¿sí? Yo la voy a descomponer en sus vectores, ¿sí? O en sus componentes rectangulares para que sea más fácil la sumatoria. Por lo tanto, esa fuerza que yo tengo ahí, ¿sí? La voy a descomponer con el seno y el coseno del ángulo en vectores que yo pueda manejar que sean paralelos a los ejes que yo estoy utilizando como referencia. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo me quedaría eso? ¿Sí? Voy a reemplazar, ojo, voy a quitar estas fuerzas y la voy a reemplazar por una fuerza que es, estamos de acuerdo que la resultante es una fuerza que va así y una fuerza que va así, que va a ser F en Y prima y F en X prima. ¿Estamos de acuerdo? Que esas serían las fuerzas de descomposición. ¿Y cuántos son esas fuerzas? Pues bueno, dije que era 5 kilonewtons coseno de 45, ¿no? ¿Por dónde? Por acá está mi calculadora. Ya, dame. 5 cos de 45. ¿Cuánto les da? Esto me da 3.536 kilonewtons, igual que esta, ¿no? Listo. Tengo esos dos vectores, ¿sí? La solución se puede hacer por dos métodos, ¿sí? Yo puedo plantear la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z, ¿sí? Y entonces, yo voy a plantear aquí entonces mis vectores. Entonces, yo voy a borrar estos ejes de aquí, pero ya saben que ahí están los ejes principales, ¿no? Y voy a dibujar las reacciones. Entonces dijimos, tengo una reacción en Y, tengo una reacción en X y tengo una reacción en Z, ¿sí? Pero también tengo un momento alrededor del eje X, tengo un momento, recuerden que los momentos son con dos cabecitas, ¿no? Momento alrededor del eje Y y un momento alrededor del eje Z. Esas son mis vectores de reacción. ¿Listo? Y empiezo a mirar, entonces, a plantear las expresiones. ¿Sí? Vamos a ponerle dimensiones a esto. Entonces, este tubo va a tener una dimensión así de 5 metros. ¿Sí? Y va a tener una dimensión, aquí, proyección, ¿qué tal me salió el dibujo? Sí, ¿no? De 2 metros. ¿Listo? Esas son las dimensiones de ese tubo. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La primera ecuación. Entonces, ¿qué fuerzas son paralelas? Entonces, yo tengo R, el vector de fuerzas Rx, más o menos. Más 3.536, que es este vector que va en X. Eso tiene que ser igual a... Menos a 0. A 0, ¿no? ¿Hay más fuerzas en X? No. No, listo. Por lo tanto, la reacción en X es igual a menos 3.536 kilonewtons. ¿Qué significa este menos? Que la reacción está en una dirección opuesta a la que debería estar. Exacto. Entonces, este menos significa que la reacción no está positiva, sino está yendo al otro lado. ¿Listo? Nada más. Los signos de las fuerzas, positivos o negativos, solamente nos dan la dirección del vector. Si me da negativo, quiere decir que la dirección del vector es al contrario. ¿Sí? Y ya, no es nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Andrea, pusiste cara de que no entendías. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Genial. Listo. Tenemos nuestra primera ecuación.
tengo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo la reacción en Y, que va hacia arriba, menos la fuerza Y', que es 3.536 kilonewtons, ¿sí? Que está hacia abajo, apuntando hacia el negativo del eje Y. ¿Hay más? No. Eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la reacción Y es igual a 3.536 kilonewtons. Me dio positiva. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente la reacción está hacia arriba. ¿Sí? ¿Tiene lógica? Pues sí, pues si algo me está empujando hacia arriba, pues recuerden esto siempre. Para que algo esté en equilibrio, todas las fuerzas que van hacia abajo deben equilibrarse con algo que vaya hacia arriba. Punto. En X, todo lo que va hacia la derecha, pues tiene que equilibrarse con algo que vaya hacia la izquierda, ¿sí? Ya sea fuerza o reacción. Y en este caso, pues estamos viendo eso. Es lógico, ¿se entiende? Entonces así, trátenlo de pensar siempre y analícenlo, ¿sí? Si ustedes ven que hay momentos solo horarios, pues para que esté en equilibrio, la reacción tiene que ser antihoraria, no hay otra forma. Si tienen fuerza solo hacia abajo, pues las reacciones tienen que ir hacia arriba, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces, eso les va a ayudar para plantear las vectores de las reacciones, para que no les quede este negativo, aunque no es tan grave. ¿Listo? Ahora, tenemos sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Sumatoria de fuerzas de Z en Z igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay? En Z tengo una reacción Z. ¿Y nada más? Nada más. Y naranjas, ¿no? Naranjas agrias. Entonces, la reacción en Z tiene que ser igual a 0 puntos. Y ya. Entonces ya. No hay más. No hay nada que hacer. Ya encontramos las 3 reacciones. Ahora vamos a los momentos. ¿Sí? Entonces voy aquí a poner sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces, ojo, recuerden, ¿qué dijimos? Alrededor del eje X, lo único que puede producir momentos alrededor del eje X por el concepto de triple producto vectorial son fuerzas que no sean paralelas a X, ¿sí o no? Entonces tienen que ser fuerzas o en Y o en Z. ¿Cuántas tenemos aquí que produzcan momentos alrededor de... Fuerza de Y'. La fuerza y la resultante. ¿Cómo así la fuerza y la resultante? Ahí sí me jodiste. La fuerza en Y y la reacción en Y. La fuerza... ya, la fuerza y la reacción. Ya, la reacción, eso es otra cosa, ¿no? Pilas. Entonces, tenemos la reacción. Entonces, empecemos con la reacción. Entonces, tengo una reacción en Y y una reacción en Z. ¿Sí o no? Pero pues la reacción en Y la multiplico por la distancia perpendicular al eje X. ¿Cuánto es la distancia perpendicular al eje X? 2 metros. Pilas, la reacción en Y. No hay nada. Alrededor del eje X principal. ¿Hay distancia? No, es 0. La reacción es... No, pues. ¿Por qué? Entonces yo puedo saber automáticamente si la línea de acción de mi fuerza pasa por el eje sobre el cual yo quiero calcular momento, pues no hay momento, no hay brazo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, y punto. No hay distancia. Aquí el ¿Sí? momento solo hay en Z, ¿verdad? No, pilas. Si hay momento En X. alrededor hay momento alrededor del eje X, alrededor del eje Z. Y si la hubiera puesto diagonal, alrededor del eje Y, pero ahorita lo vamos. ¿Listo? Entonces, la reacción en Y se multiplica por su brazo al eje X. Voy a subrayar el eje X por si de pronto no se dan cuenta. Este es el eje X. ¿Sí? Y eso es 0, no hay brazo, ¿no? Le voy a sumar más la reacción en Z. Por el mismo criterio, pues la reacción en Z pasa su línea de acción por el eje. Por lo tanto, no hay brazo. ¿Estamos?
¿Ya? Y ahora sí, vamos a mirar. Por definición, sabemos que una fuerza que es paralela al eje X no produce momento. Por lo tanto, la fuerza en X' se descarta, ¿sí o no? Pero la fuerza Y' sí produce momento. Entonces yo tengo la fuerza Y' multiplicado por el brazo, que es la distancia perpendicular de la fuerza al eje X. ¿Cuánto sería esa distancia? 2 metros. Eso sí es 2 metros. Y eso es positivo o negativo, según nuestra nomenclatura. Entonces, miren cómo está girando respecto al eje X. ¿Cómo gira? ¿Ya? Si el dedo que les dio el giro, ustedes ven el giro alrededor del eje X, como si estuviera fijo el eje X, ¿no? Si el dedo gordo les apunta al positivo del eje X, entonces ese momento es positivo. Si les apunta al negativo del eje X, pues es negativo. ¿Qué les apuntó? ¿Para dónde? Positivo. Positivo. ¿No? Más Fy por 2 y no hay más. Porque Fx no produce momento. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a... y aquí me falta otra cosa. Pues yo dibujé ahí el momento. Más el momento en X, que es este que yo puse aquí. Más el momento en X. Eso tiene que ser igual a 0. Y ya. No hay más momentos alrededor del eje X en ese punto. ¿Sí? Entonces, esto es 0, esto es 0. Yo tengo entonces que mi momento alrededor del eje X es igual a menos, no sé, 7.07 kilonewtons por metro. ¿Qué quiere decir? Que la reacción no está girando como yo lo planteé. ¿Sí o no? ¿Cómo tiene que ser la reacción? Así, ¿sí o no? Tiene que girar del otro sentido. ¿Sí? Esa es la reacción. ¿Tiene sentido? Pues sí. Porque pues si la fuerza está girando hacia acá, pues la reacción tiene que girar hacia el otro lado. ¿Sí? Y ya, eso es el momento. El momento alrededor del eje Y es igual a 0. Entonces, ya me voy a obviar, ya sabemos, todas las reacciones que pasen por el eje Y, pues como pasan por el eje Y, pues no producen momento. ¿Estamos de acuerdo? Ya no voy a escribir eso, ¿sí? Carlos. Dime. Una pregunta, ¿por qué en la suma de momentos en X la fuerza X' no produce, o sea, no lo tomamos en cuenta? Porque por la definición, recuerda que un momento alrededor de un eje X, pues no puede producirse por una fuerza que es paralela al eje X. Ok. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces todas las reacciones no producen. Ahora, ¿qué dijimos? Si yo estoy calculando un momento alrededor del eje Y, pues las únicas fuerzas que pueden producir momentos son una fuerza o en X o en Z. ¿Cuál tenemos aquí? ¿Una fuerza alrededor del eje? X. No hay fuerzas que sean paralelas al eje Z. Y entonces yo tengo que mi fuerza X' multiplicado por el brazo. Entonces, el brazo que hay entre la fuerza X y el eje Y, ¿cuánto es? 5 metros. La distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza X y el eje Y, o el punto A en este caso, pues sería, ¿cuánto es? Sería la hipotenusa de ese triángulo. Ajá. Sería 5,39. Perpendicular. Sería 2.
si yo extiendo esta fuerza y calculo la distancia perpendicular al eje, es esta. Y esto es 2, porque es esta misma distancia. ¿Sí? ¿Lo cachan? Es la fuerza perpendicular al eje. Y entonces me va a dar que esto es 2, por 2, más el momento en Y, que lo planteé positivo, y esto es igual a 0. Por lo tanto, MY es igual a menos 7.07 kilonewtons por metro. Negativo. ¿Sí? Y listo. Me faltó decirle el signo. ¿Cuál es el signo que produce el momento, esa fuerza alrededor del eje Y? Entonces, de nuevo, con la mano. Si yo tuviera un eje en Y, ¿cómo? ¿Sería hacia abajo o el giro sería apuntando hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Entonces, el signo de esta fuerza es positivo. ¿Sí? Y ya. Y por último, me falta la del momento en Z igual a 0. Entonces, el momento en Z igual a 0 sería, ya sabemos, las fuerzas que pasan por el eje Z, todas, las reacciones que pasan por el eje Z, que son todas, pues no producen momento, me lo obvio. ¿Listo? En este caso, no va a ser siempre, toca analizarlo, ¿no? Ahora, un momento alrededor del eje Z solo puede darse por una fuerza paralela al eje X y al eje Y. ¿Sí o no? Un momento alrededor del eje Z solo puede producirse por una fuerza alrededor del eje X y alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces, tengo la fuerza que es paralela al eje X. ¿Sí? Por la distancia de la proyección de esa fuerza, de la línea de acción de esa fuerza, al eje X. ¿Cuánto es la distancia? Perpendicular. 5. Al eje X, al eje Y. Al eje Z. ¿Cuál es la distancia? 5. ¿Sí? 5 perpendicular 5. de la fuerza X al eje Z. X. Fuerza X. De la fuerza X. Ajá. Al eje Z. Ahí sí son los 5 metros. De la fuerza X. Esta es la fuerza X, por cierto, ¿no? 2 metros. ¿2 metros? 5. Ya, quiero que extiendan esta fuerza. Entonces, ustedes extienden esta fuerza y miren, la distancia de este punto al eje, a este mismo eje, ¿cuánto es? 5. La respuesta es 0, no hay distancia. La proyección, ¿sí?, de la línea de acción de esa fuerza toca directamente el eje. Y si toca directamente al eje, pues no hay distancia, porque pasa por el eje. Si una fuerza o su línea de acción pasa por un eje, pues no produce momento. Lo dije hace 5 minutos, ¿sí? Si una fuerza o su proyección pasa por un eje, no produce momento respecto a ese eje. No hay distancia. Esto es 0, ¿sí? Vamos con Y. La fuerza Ahí sí Y. son 5 metros. Sí. La distancia de la proyección de la fuerza Y perpendicular al eje, pues es esta distancia que vemos acá. Que sí, correctamente, eso sí son 5. La pregunta es, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque estás así y no va para... Entonces, teniendo el eje Z como fijo, la fuerza está apuntando hacia abajo. El dedo
gordo les queda apuntando hacia el eje positivo o hacia el eje negativo. 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 ¿Estamos de acuerdo? Hacia el eje negativo. Ese momento es negativo. ¿Sí? Ese momento es negativo. Y ahí le sumo el momento en Z, y como no hay más fuerzas, pues 0. Por lo tanto, el momento en Z va a ser igual a 17,68 algo. 17,68. ¿Qué? Kilonewtons metro. Por metro. ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo. Y ya. Y listo. Esas son todas las reacciones. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dime, Juan, cuenta. Justo se me salió cuando explicaste lo de la distancia cero. Entonces, ¿me puedes explicar eso, por favor? Ya. No importa, así sea en el plano o así sea en el espacio, si la proyección de una fuerza o de su línea de acción, de la fuerza, mejor dicho, ¿sí? Pasa por un eje, ¿sí? Pasa por un eje, ¿sí? Esa fuerza no produce momento respecto a ese eje. No produce, no hay forma de que produzca un momento. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, la fuerza Fx', si yo la proyecto, toca el eje Z, pasa por el eje Z, porque está a la misma altura, ¿sí? Y como pasa por el eje Z, pues no produce momento. Diferente si yo les hubiera puesto, por ejemplo, aquí, que la barra tenga no sé, que tenga un hueco, así, sea una barra de 3 piezas. Y aquí hubiera puesto la fuerza X y aquí la fuerza Y. Ahí sí, porque esta línea de acción no pasa por este eje que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese pequeño detalle tienen que considerarlo cuando hagan las multiplicaciones. Ahora, yo sé que es difícil de ver. Es un poco complicado, pero uno se acostumbra. ¿Por qué les enseño así? Porque en el libro ustedes van a encontrar puros ejercicios de la forma vectorial de hacerlo. ¿Qué es más fácil? Sí, es más fácil. Pero siendo honestos, en todo lo que llevo de ingeniero, solamente lo vi en estática. Y de ahí para adelante, siempre uno mira los momentos así, entendiendo cómo se producen, ¿sí? Entonces, para mí es más valioso que me hayan entendido así que con la forma vectorial, porque de ahí no lo van a hacer nunca más. ¿Listo? Una pregunta, o sea, cada una de estas componentes del momento, si le ponemos, o sea, si le armamos al vector momento otra vez, daría el momento, pero en cambio en un punto. Si le armamos... O sea, el vector momento otra vez, Claro, me da un momento con una inclinación que yo no conozco, ¿sí? Pero me da un momento que está justamente en el punto A. Estamos de acuerdo. En el punto A. Porque ahí lo calculamos. Estamos calculando las reacciones. Y las reacciones pues están en el punto A. ¿Sí? ¿Listo? Genial. Entonces, pues, eso era la clase de hoy. Me parecía importante de que terminemos el ejercicio y como se pueden dar cuenta, pues nos tomamos toda la hora, pues, por el ejercicio. ¿Listo? Ahora, fíjense que ahorita que ya lo vieron en 3 dimensiones, pues hacerlo en 2 dimensiones es una bobada, ¿no? Es bien facilito, ¿sí? No tiene ninguna complicación, es mucho más simple, pues, en 2 dimensiones, porque no hay que ver distancias, ¿sí? No hay que mirar las distancias en Z. Entonces, la única forma de que exista un momento alrededor de un eje, ¿sí? Tiene que ser con una fuerza que sea de diferente orientación
que no sea paralela al eje y que su línea de acción no atraviese el eje por el cual yo estoy calculando. ¿Listo? Y ya, si entienden eso, pues sencillo. ¿Listo? Ok. Listo, chicos. Entonces, pues, no siendo más, los dejo. Que tengan una excelente tarde y de aquí ya nos vemos en el examen, ¿no? Estudiarán, revisarán todo el material asincrónico, revisarán el libro y vayan leyendo los capítulos, ¿sí? No se olviden de hacer las tareas y las tareas son el requisito mínimo. Hagan, esto se aprende haciendo ejercicios. Hagan muchos ejercicios. Si van a hacer y se consiguieron, porque yo sé que son muy inteligentes, y se van a conseguir el solucionario del libro, pues no se hagan ese mal. El solucionario no es el que necesita aprender. Usted es el que necesita aprender. Entonces, si van a usar el solucionario, úsenlo como una herramienta de estudio. ¿Cómo? Les recomiendo que lo usen, ¿sí? Cojan ustedes, vean el ejercicio y resuélvanlo. Cojan y mátense la cabeza viendo cómo miércoles lo voy a resolver. Y hagan el intento, resuélvanlo, ¿sí? Y después de que se quemaron la cabeza y encontraron una solución y aplicaron las ecuaciones y tengan una respuesta, revisen y vean si la respuesta tiene sentido con la lógica que les estoy dando, ¿sí? Si hay fuerza solo hacia abajo, pues las reacciones tienen que haberles dado hacia arriba. Dibujen cómo son las reacciones. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Y una vez que hayan hecho su análisis, cojan y revisen el solucionario. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Que ustedes de pronto en el solucionario van a encontrar una forma más rápida de solucionar el ejercicio. El solucionario tiene la forma más eficiente de solucionar los problemas, pero no es la más evidente, no es la más que uno de una la ve. Nosotros podemos demorarnos un poco más, pero podemos llegar a la misma solución y está bien, ¿sí? El solucionario, pues, lo va a hacer lo más condensadamente posible. No les recomiendo que vayan al solucionario y digan, ah, sí, esto ha sido así, y ya. ¿Por qué? Porque el problema es que el solucionario ya les da los pasos y les va explicando cómo es de solucionarlo. Pero se perdieron toda la primera parte que les mencioné, que es echarle cabeza a cómo lo voy a solucionar, ¿sí? Y en el examen no hay solucionario, entonces ustedes van a tener que buscar esa respuesta. De ahí ya que uno tiene un plan, pues ya es fácil ejecutarlo. El problema es tener el plan, ¿me entienden? Entonces, les recomiendo que lo hagan así. Si quieren estudiar, no estoy en contra de estudiar con el solucionario, pero ustedes primero enfréntense al problema y búsquenle la solución. Y después chequen si les dio lo mismo que en el solucionario. ¿Listo? Ok. Listo. Y hagan ejercicios, los más que puedan. Pásense haciendo ejercicios. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. Entonces, no los aburro más. Que estén bien y cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Carlos. Gracias.